más información, le contamos ahora que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo publicó un documento en donde se explica los cuidados que deben tener aquellas personas que se dedican al cuidado de los enfermos. Todos tenemos derecho a ser cuidados y a cuidar si así lo decidimos, por lo que la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México promueve 2 guías para respetar los derechos humanos de las personas que cuidan a gente mayor o que están enfermos. Todas las personas hemos recibido cuidados en nuestra vida, o los hemos recibido a los inicios de nuestra vida, o seguramente los recibiremos después, pero siendo un derecho el que nos cuiden, generalmente no se toma en cuenta lo que significa en tiempo, en desgaste, en esfuerzo y el valor del trabajo que realizan las personas cuidadoras. Y es que en muchas ocasiones, de acuerdo con la secretaria del Trabajo capitalina Amalia García, simplemente se da por hecho que las personas que cuidan a algún paciente no requieren de tiempo y dedicación. Es por eso que promueven los manuales en el que explican actividades de relajación para cuidadores. Estos manuales son en realidad una guía práctica para personas cuidadoras para que aprendan a cuidarse, a valorarse y a cuidar su tiempo libre. Algunos consejos de relajación, algunos ejercicios que se pueden hacer, las posturas que se pueden adoptar, qué alimentos tener para que sea una persona mucho más sana, de tal manera que no por estar cuidando descuide su propia salud. En las guías establecen que un pilar importante de los cuidados es la familia, por lo que proponen intercambiar costumbres y hábitos para enriquecer estas actividades de cuidar. La familia juega un papel muy relevante y también la sociedad. Y aquí lo que están planteando es que se puedan constituir grupos de la propia sociedad en la comunidad que contribuyan a intercambiar experiencias y apoyo también y solidaridad de acompañamiento para que los cuidados sean no una carga. Estas guías para cuidadores se pueden adquirir de manera gratuita en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se ubica en Avenida Universidad 1449 en la Colonia Florida de la Delegación Álvaro Obregón. Con imágenes de Sergio Villanueva, Héctor Mendoza, 21 Noticias.